Ya, el 16. Ya, gracias. Ok. Bueno, iniciemos. Habíamos quedado en la página 16. Entonces, Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden, córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que habían sido del carácter y la obra de Cristo. Y los hijos no habían tenido la oportunidad ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías. No únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que se anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida, entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. Podemos notar cómo el pueblo de Israel había rechazado a Jesús como humano, y como consecuencia, después de haber matado al Hijo de Dios, ellos dijeron: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y fueron desastrosas las consecuencias. Ya más adelante las vamos a ir percibiendo. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. Y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y estos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban completamente, dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo.
no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas las convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios. Ahora, las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos, habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas. Y otras veces, esas mismas facciones peleaban unas con otras y se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquellas carnicerías. No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios. Estos judíos se confiaron creyendo que porque eran el pueblo elegido de Dios, iban a permanecer seguros y el templo no se destruiría. Pero cuán equivocados estaban. Veremos más adelante que este templo iba a ser destruido y no iba a quedar sobre él piedra sobre piedra. Y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el fin, las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Ellos esperaban un libertador político. Cuán cegados estaban por la tradición, por las falsas enseñanzas de los fariseos, que albergaban una esperanza de alguien que les libere del poder de los romanos. Pero cuando Cristo vino para liberarnos del poder del pecado, de las garras de Satanás. Pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos derramaba por sus propias manos, teñía sus calles de carmesí. Los ejércitos enemigos echaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras y advertencias del Señor. Con la medida que medís, se os medirá. Aparecieron muchas señales y maravillas
como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oía voces que gritaban: ¡salgamos de aquí! La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Oh, queridos hermanos, fue terrible esos momentos. Cómo los judíos empezaron a sufrir las consecuencias de su rechazo al Maestro, a Cristo. Cada decisión que nosotros vayamos tomando va o en favor nuestro si es por el Señor o en nuestra contra, porque el enemigo va a ser presa de nosotros y nos va a destruir. Cuán importante además es que nosotros conozcamos esta historia, que la estudiemos, que meditemos cada uno de sus detalles a profundidad, ya que esto nos va a permitir, como a los israelitas fieles, como a los discípulos, como a los cristianos, salir libres. Nadie que se entrega a Cristo queda perjudicado, ni queda chasqueado. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche, entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Nosotros tampoco debemos callar ante el inminente peligro al que el mundo se enfrenta y se enfrentará. Somos llamados como pueblo a anunciar el último mensaje de advertencia al mundo, que como este personaje misterioso nos mantengamos firmes hasta cuando nos toque la muerte o hasta cuando Cristo venga y nos encuentre y quedemos vivos para encontrar a Cristo en las nubes de los cielos. Ni un solo cristiano, repito eso, me encanta esta parte, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Amén por eso. Nosotros estamos advertidos y no vamos a perecer porque estamos advertidos. Cristo había prevenido a sus discípulos y hoy también nos previene a nosotros.
Y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Y Dios nos ha dado señales también para nuestro tiempo y debemos estar atentos y debemos confiar en Dios ciegamente, porque Él no nos va a fallar. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estuviesen en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso, cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato, perdida ya la esperanza de poder resistir al ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero, la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Queridos hermanos, antes de que Cristo venga, su pueblo va a escuchar el día y la hora del pronto regreso de Jesús. Pero ¿será que escuchamos? Si estamos atentos a lo que Cristo dice, si permanecemos estudiando su palabra, orando. Lo que sucede es que a veces pues nos da pereza estudiar su palabra, orar, o nos desanimamos. Pero tomemos una decisión firme, de sostenernos firmes, de continuar estudiando su palabra, continuar orando, resistiendo, no declinando, para que podamos escuchar un día no muy lejano y está cerca, lo sé. No sé cuándo, pero sé que está cerca. La venida, el día y la hora de la venida de Jesús. Los sucesos que se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle. Y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando la circunstancia de estar a los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pelia, en tierra de Perea, aliende el Jordán. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio y a su ejército y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Solo a duras penas pudieron las huestes romanas completar su retirada. Y esto, queridos hermanos, enfureció a Roma y los hizo venir con mayor venganza. Solo a duras penas ellos pudieron huir, pero iban a regresar con mayor fuerza. Los judíos no sufrieron más que pocas bajas y con los despojos que obtuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero este éxito aparente no les acarrió sino perjuicios.
pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos, que no tardó en traer males incalculables a la desdichada ciudad. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. Tito no iba a dar un solo pie atrás. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Jerusalén tenía dinero para poder subsistir por varios años, pero las peleas entre las facciones, entre ellos, habían terminado ese dinero. Y el hambre empezó a sucumbir en Jerusalén. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infamantes para obligarlos a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaban almacenar provisiones para más tarde. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haberse desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Una vez más, la profecía pronunciada 14 siglos antes, y que dice: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca aprobó a asentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno, y para con su hijo y su hija, así respecto de su niño recién nacido como respecto de sus demás hijos que hubiesen parido, porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Cuán terribles fueron las consecuencias de rechazar a Jesús. Las palabras, hermanos, las palabras tienen poder, son como oraciones hechas al cielo. Ellos dijeron: en la sangre de Él caiga sobre nosotros. Y allí tuvieron
que comer a sus propios hijos. Qué crueldad, qué horror que tuvieron que vivir. Todo a consecuencia de rechazar al maestro. Los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día. Y en el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat, en el Calvario, se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato al exclamar: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De buen grado hubiera Tito hecho cesar tan terribles escenas y ahorrado a Jerusalén la plena medida de su condenación. Le horrorizaba ver los montones de cadáveres en los valles. Como obsesionado, miraba desde lo alto el monte de los olivos, el magnífico templo, y dio la orden de que no se tocara una sola de sus piedras. Antes de hacer la tentativa de apoderarse de esa fortaleza, dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos para que no le obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado. Si querían salir a pelear en cualquier otro sitio, ningún romano violaría la santidad del templo. Josefo mismo, en elocuentísimo discurso, les rogó que se entregasen para salvarse a sí mismos, a su ciudad y a su lugar de culto. Pero respondieron a sus palabras con maldiciones y arrojaron dardos a su último mediador humano, mientras alegaba con ellos: los judíos habían rechazado las súplicas del Hijo de Dios. Y ahora cualquier otra instancia o amonestación no podía obtener otro resultado que inducirlos a resistir hasta el fin. Vanos fueron los esfuerzos de Tito para salvar al templo. Uno mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. La ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos, y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido, e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaron teas encendidas en las cámaras contiguas del templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban: ¡Ichacod! ¡Ichacod! La gloria se alejó. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados enardecidos por la lucha.
y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Su esplendor los dejó maravillados. Y como él notase que el fuego no había llegado aún al lugar santo, hizo un postrer esfuerzo para salvarlo, saliendo precipitadamente y exhortando con energía a los soldados para que se empeñasen en contener la propagación del incendio. El centurión Liberalis hizo cuanto pudo con su insignia de mando para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni siquiera el respeto al emperador bastaba ya para apaciguar la furia de los soldados, de la soldadesca contra los judíos y su ansia insaciable de saqueo. Cuando el poder y el control de nuestras vidas se entrega en manos del enemigo, estas son las consecuencias. Todo lo que los soldados veían en torno suyo estaba revestido de oro y resplandecía a la luz siniestra de las llamas, lo cual les inducía a suponer que habría en el santuario tesoros de incalculable valor. Un soldado romano, sin ser visto, arrojó una tea encendida entre los goznes de la puerta y en breves instantes todo el edificio era presa de las llamas. Los oficiales se vieron obligados a retroceder ante el fuego y el humo que los cegaba, y el noble edificio quedó entregado a su fatal destino. Pero ¿por qué Tito quería mantener este edificio? Pues si hoy se mantuviera este edificio, sería considerado como una de las 7 maravillas del mundo también, porque era un templo sumamente bellísimo, de mucho esplendor, y obviamente había oro, que es lo que Tito buscaba. Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores como el cráter de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras otro en medio de un estrépito tremendo y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro eran como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza y los torreones inflamados despedían espesas columnas de humo y lenguas de fuego. Las colinas vecinas estaban iluminadas y dejaban ver grupos de gentes que se agolpaban por todas partes siguiendo con la vista. En medio de horrible inquietud el avance de la obra destructora y los muros y las alturas de la ciudad estaban llenos de curiosos que ansiosos contemplaban la escena. Algunos con rostros pálidos por hallarse presa de la más atroz desesperación, otros encendidos por la ira al ver su impotencia para vengarse. El tumulto en las legiones romanas que desbandadas corrían de acá para allá y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas se mezclaban en el chisporroteo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. En los montes repercutían los gritos de espanto, los ayes de la gente que se hallaba en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos, y aún los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos.
para seguir matando. Los legionarios tenían que pisar sobre los montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables y Tito las encontró vacías. Las contempló asombrado y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se erigiera el santuario fue arado como campo. Y en el sitio y en la mortandad que le siguió, perecieron más de 1 millón de judíos. Cuánto dolor, cuánta masacre. Los que le sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersación, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Oh, queridos hermanos, debemos sembrar buena semilla para cosechar buen fruto. Oh, cuántos he escuchado decir, oh, me quisiera morir. Y eso es como una oración. Literalmente es hacer un llamado a la muerte. Recordemos cómo el pueblo de Israel, cuando quiso regresar al desierto, en rebeldía a Moisés. Oh, cómo hubiéramos muerto en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés, listo, muy bien, el pueblo quiere regresar al desierto, llévalos de regreso al desierto. Y Moisés empezó la marcha al desierto y también protestaron. Y Dios dijo, no hay vuelta atrás, de vuelta al desierto. Fueron sus palabras como una oración. Y de igual manera, cuando este pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros, fue como una oración que Dios permitió porque ellos rechazaron a su hijo. Cuán desastrosas fueron las consecuencias, como ya hemos escuchado hasta acá. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta, es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. No, queridos hermanos, Dios no castiga. Dios permite que nosotros suframos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. El enemigo quiere que nosotros creamos que Dios nos viene a castigar. No, Dios no nos castiga. Dios permite que suframos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios,
los judíos le hicieron retirar su protección. Y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Si Dios le permitiera a Satanás que tomara dominio de nosotros, nos destruiría hasta lo sumo. Pero la misericordia de Dios, por la cual debemos agradecer constantemente, día con día, por la cual no debemos separarnos de su mano poderosa, realizar nuestros cultos en la mañana, nuestros cultos en la tarde, leer su Biblia, conectarnos con Él, tener experiencias diarias con Él, para que el enemigo huya de nuestro lado. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un reposo, un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Repito esto, maravilloso. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le librara del mal. Cuando nosotros decidimos por nuestra propia cuenta pecar, hacer mal a nosotros mismos, Dios no nos detiene, no nos libra del mal, solo si somos obedientes. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. He ahí lo que les mencionaba hace un momento. Dios no castiga. Dios no se satisface ni se goza en el dolor. Para Dios, para Jehová, el castigar es una extraña obra. Una extraña obra. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero también su paciencia y su misericordia tienen límites y nos abandona para que nosotros recojamos los frutos de lo que sembramos con nuestras propias manos. A sembrar positivamente cosas buenas para cosechar cosas buenas. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador. Y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne
para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo que cuando aborrece Dios al pecado, de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de los siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de la batalla y los vestidos revolcados en sangre. ¿Qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a las fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? Entonces el mundo verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás. Pero en aquel día, como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito para la vida. Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces, los que no obedezcan al evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Así como le sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y perecerán víctimas de su iniquidad debido a su vida pecaminosa. Los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto ha degenerado su fortaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Bien, podemos en estos momentos preguntar, hacer un comentario, alguna inquietud. Es el momento de que todos pueden participar. Gracias, mi hermano Javier. Hermana Maggie,
Nos falta nada más ya un párrafo para concluir. ¿Le parece si concluimos? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Sí. No me había percatado. Voy a, por favor, voy a compartir pantalla nada más para ir concluyendo. Ya, sí, sí. A ver, ¿por dónde me había quedado? Acá. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Dijo Jesús, y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra angustia de naciones. Estos sucesos ya se dieron, pero se volverán a repetir. Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Velad, pues, es la amonestación del Señor. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos porque el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida. Absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero. Cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Javier, por compartir el libro de Apocalipsis. Hemos terminado el capítulo 1 y es momento que ustedes tienen alguna inquietud, algún comentario, qué les parece. Es oportunidad, mis hermanos, porque todo esto es cosa que ya sucedió. Como dice, es una leve sombra de lo que va a ocurrir en un futuro muy cercano, cuando venga nuestro Señor, antes de que venga nuestro Señor. Bien. Walter, tenías la mano alzada. Feliz sábado, hermanos, hermanas. Primeramente quiero agradecerles por su preocupación. Gracias por las oraciones porque me levantaron. No estoy bien de todo, pero bastante mejor. Gracias, hermanas. Mi esposa me dijo. Yo la verdad me olvidé ya hasta de lo que iba a preguntar, Margie, o sea. Pero algo, déjame ver. Dice... Somos una gran familia. Dice el Salmo 91, bueno, Dios es un Dios de justicia. Porque eso el hermano Galea hablaba al principio, ¿no? Entonces yo decía, ahorita ya me estoy acordando. Dios es un Dios de justicia. O sea, Dios da oportunidades. Dijo, bueno, tus hijos no serán castigados, ¿no? O sea, vamos a darle una oportunidad.
Dios siempre da oportunidades. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con estos hijos? Se volvieron más rebeldes que los propios padres. O sea, te están dando el conocimiento, te están dando la verdad, te están enseñando y tú eres encerrado en sí mismo y no quieres. Cuando una persona está, digamos, cerrada, digamos, ha sido dominada por algún agente satánico, cierra los oídos a Dios. Y esto es lo que pasó a los hijos, a los padres. Dice que Génesis 6:5 dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todos los designios del pensamiento, el corazón de ellos era de continuo solo el mal. Lo mismo que pasó en el tiempo de Noé, está repitiéndose en el tiempo de Jesús. Estos hombres, o sea, cuando el hermano Galeas leía, me acordaba cómo era la maldad, que hasta contratan, convencen a dos personas, dos testigos falsos para acusar. ¿Hasta dónde llegó la maldad? O sea, como rechazaron al Hijo de Dios, el Espíritu de Dios se retira y quedan en anarquía. Los agentes de Satanás y el mismo Satanás viene, ahora este pueblo lo coge como títere. Las ideas, los pensamientos, todo, era una desconfianza total, era un aire digamos, no se podía vivir ahí, porque ellos habían hecho eso y ahora desconfiaban de todo el mundo. Ni las autoridades podían gobernar. ¿Qué dice? Mire, Mateo 12:41. Que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás y no se arrepiente. Jesús mismo le estaba predicando, le estaba dando la oportunidad. Lo rechazaron. Hubo un hombre que mencionaron ahí, no el nombre, pero hubo un hombre que por 7 días predicó. Jonás predicó. Nínive se arrepintió y aquí no. Mire, y los juicios de Dios se cumplen. Entonces, tus ojos, por eso dice el Salmo 91, tus ojos verás la retribución de los impíos. ¿Qué vieron los discípulos, los apóstoles? Vieron la paga del pecado. ¿Qué vio Jonás? Perdón, ¿qué vio Noé? La paga del pecado. Entonces, como se manifestó ahorita, esto se va a volver a repetir. Y si nosotros también le cerramos los oídos al mensaje de Dios, ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros, digamos, calientes en el espíritu? Es esto, el leer su palabra, el reflexionar con la Biblia, el despertarnos en la mañana y poder orar. Esto es lo que nos va a dar lucidez para poder ver cuando Dios mismo nos está haciendo el llamado. Hasta ahí ya me acordé. Gracias. Amén. Amén. Walter, topaste un punto muy importante, ¿no? Que dice que Amén. muchos nos hacen creer que Dios es un Dios de amor, Él es bueno, Él te va a perdonar todo lo que tú, pecado que hayas cometido, porque Él es amor, porque Él es amor. Sí, Dios es amor, pero en cambio hay otros que nos hacen creer que Dios es malo, te castiga, te da, o sea, conforme tú te hayas comportado, te castiga. Entonces esos dos extremos, ¿no? Nos hacen creer, mucha gente, nos hacen creer muchos religiosos, ¿no? Pero aquí hemos aprendido que Dios es un Dios de amor, sí, ¿no? Él nos perdona, pero como dice, aquí tiene, también en la Biblia dice, es un Dios justo, ¿no? Entonces, por su justicia, Él nos da a cada cual también lo que merecemos. Entonces, no está ni del un lado ni del otro. Dios es Dios equilibrado, justo, ¿no? Que si, como decía nuestro hermano Javier,
todo lo que nosotros sembramos, eso segaremos. ¿Alguien más desea algún comentario o algo? Si no, damos por concluido. Bien, entonces continuamos. Adelante, mi hermanita Nelly. Vemos que todo, así como en los tiempos de Noé, sucedían igual que el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Desobediente a pesar de lo que Dios estaba siempre con ellos. Les protegía, les alimentaba, pero ellos, ni porque veían los milagros, ellos estaban siguiéndole al Señor. Pero después vemos que, según lo que leyó el hermano también, todas esas cosas volverán a ser cuando venga en su segunda venida, igual que los tiempos de Noé. Igualmente ahora está sucediendo, ¿no? Una cosa tras otra cosa, y vemos que ahora los hombres son amadores de sí mismos, ya no les interesa. Por ejemplo, se ven los vecinos, ¿no? Antes eran mejor los vecinos amables, cuidaban las casas, ahora ya no, ya poco les interesa, ven, se callan. Entonces está volviendo, ¿no? Como dijo Jesús, en los tiempos también volverán a ser como los tiempos de Noé. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día también, mi querida hermana. Entonces, como nos dice, ¿no? Todo vuelve a repetirse, y por eso vemos que la venida de Cristo está cada día más cerca, más cerca. Por eso dice, debemos de estar, ¿qué? Preparados para, y eso que esto es poco, preparados para lo que nos vendrá más tarde, ¿no? Entonces, eso, mi querida hermana Maggie. Amén. 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 Hermanita, Sí, ¿Sí? mi hermana Sheila, adelante. sí, hola hermanita, feliz sábado a todos. Que claro, todo lo que hemos aprendido y lo que ya sabemos, lo que está aconteciendo. Estaba pensando, hermanita, que el mundo, toda la creación, la tierra, todos los seres humanos somos hijos de Dios o criaturas de Dios, ¿cierto? Y cuán triste debe ser para Dios el que vaya a tener que morir tantas criaturas. Cuánto dolor para Él, porque no quieren abrir el corazón. Creo que también es bueno mencionar eso, que no es fácil para Dios, Dios, nuestro Creador, el tener que ver la destrucción y el tener que poner un final, porque ya es tanta la maldad que hay en nosotros, que inclusive como somos el remanente, que es lo pequeñito de Dios, ¿cierto? Del remanente del pueblo de Dios, es tan pequeñito en comparación con los que lo rechazan o los que se van a perder, que debe ser algo muy triste para Dios tener que destruir a tantas criaturas, tantas personas, porque yo me trato de imaginar esto como una familia donde hay unos hijos donde hay un corazón malo, por decir, pero el Señor tiene que hacerlo porque, o un padre a veces tiene que apartarlo porque si no va a contagiar a los demás, y eso es lo que Dios no quiere. De hecho, siempre Dios le advirtió a su pueblo de que no se contaminaran con las demás naciones. Pero eso, pensaba en la tristeza de Dios por tener que hacer todo esto, pero también por amor a los fieles, a los que aceptan a Jesús Amén. como su Salvador. Ujú. Amén. 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 Señor. Amén. Ujú. Así es. Dios no quiere nuestro mal, no quiere nuestra destrucción. Él quiere salvarnos. Pero Dios
tiene una fecha establecida en su calendario donde él va a regresar y él no puede permitir, dijo, todo este daño por sus hijos fieles. Amén, que el Señor nos encuentre así mismo unidos, nos encuentre a Él para que nos lleve, porque es muy terrible las cosas que sucederán. Bien, vamos a orar. Vamos a orar. Walter, por favor, si me ayudas con la última oración. Yo, Margie. Ya. Oremos, hermano. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, dándole las gracias por estas enseñanzas que usted ha predispuesto, Señor, que el hermano Javier también nos ilustre, Señor, con sus enseñanzas. Señor bendito, ruego por cada uno de los hogares que están presentes, por sus familiares también, Señor, que su bendición parta de ellos hacia los demás. Señor, gracias por las bendiciones que usted nos da en este grupo y porque ya estamos, Señor, en su día santo, sábado, Dios. Queremos que usted nos dé un reposo reparador, Señor, y podernos levantar animados, Señor, contentos de seguir estudiando, de seguir alabando su nombre, Señor, y que toda gloria y honra sea para usted. Gracias, oh Dios, por todas las bendiciones, Señor. Gracias, oh Dios, por la sabiduría que da este grupo, Señor, y bendice los hogares, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, y tal vez ellos tienen sus necesidades, sus peticiones, Señor, en su mente. Oh Dios, queremos también que suba como incienso, Señor, a su santuario, y que sea su voluntad, su divina misericordia, en cumplirse, Señor. Gracias, 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 oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.